Hola a todos, bienvenidos a este video donde iniciaremos la exploración de las aplicaciones que tiene la integral a ciertas nociones geométricas. En este caso pues veremos cómo es posible calcular el volumen que se obtiene al rotar un área bajo la curva alrededor de alguno de los ejes. En particular, en este primer video pues analizaremos el área con respecto al eje X. Entonces, pues primero hagamos una breve idea de pronto de lo que sería la deducción de la fórmula. Supongamos que tengamos una función que sea continua en un intervalo AB. Eso quiere decir que, por ejemplo, en nuestra gráfica está apareciendo la función y igual a x, que es continua, por ejemplo, en el intervalo 1, 2. Para algunos efectos y bajo ciertos cuidados que hay que tener, pues vamos a asumir que nuestra función es positiva, aunque pues se podría omitir, digamos, esta condición, pero teniendo un cierto cuidado, pues. O después pues vamos a analizarlo a la luz de los resultados o del resultado de la fórmula que obtendremos. Entonces vamos a pensar que entonces tenemos una función que es continua en el intervalo AB. Entonces para esto, pues al tener esta área, que ya todos sabemos que esta área, si yo quisiera calcularla, pues obviamente estaría dada por, al ser la función positiva, por la integral desde a hasta b de la función f de x de x. Entonces, al tener esta área, pues yo quisiera rotarla, digamos, con relación al eje x, ¿cierto? Es decir, que yo quisiera poner a girarla y digamos ir determinando un sólido, digamos para este caso particular, pues digamos si tenemos esta región o esta área, al rotar pues obtendríamos un cono de este estilo. Entonces pues notemos que esencialmente pues el segmento que estaba rotando pues estaría dado por, o estaría aquí esa región original, y sencillamente esta región original lo que se hizo fue ir rotando hasta ir formando el cono. Entonces nuestro propósito obviamente es preguntarnos, bueno, ¿cuál será el volumen que tendría ese sólido de revolución? Para eso pues hay dos métodos o dos aproximaciones paralelas que son bastante útiles las dos. La primera empleada cuando se gira el sólido con respecto al eje que lo define, en este caso el eje X, por ejemplo, ya que la función está en términos de f de x, y se quiere entonces obtener el volumen del sólido al rotar, digamos, el área desde el intervalo a hasta b de la función f de x. Para eso lo que consideramos es una partición, es decir, vamos a considerar una ruptura de estos elementos, y al considerar una partición pues digamos estaríamos aproximando o tomaríamos por ejemplo un pedacito de rectángulo. Digamos, vamos a pensar que el pedacito de rectángulo estaría aquí definido, digamos, por este segmento que voy a marcar acá. Por ejemplo, este segmento de aquí sería el rectángulo que estoy considerando, y esto al rotar pues va a generar como una suerte de arandela, como un anillo, pero pues con todo el volumen, puesto que obviamente digamos eso pues ya va a tener toda la rotación, y por lo tanto me va a generar este volumen total de acá. Pues digamos, si lo quitara los pedacitos me salí pedacito acá a eso, digamos estaríamos obteniendo este volumen. Digamos, el volumen de este pedazo de disco debería estar dado por ¿quién? Digamos, obviamente, si consideramos que el grosor en este caso pues es el tamaño de la partición, pues pensaríamos que tendría un grosor, digamos, delta de x, y por lo tanto, al pensar que este volumen y décimo de una u otra manera estaría dado por ¿quién? Pues por 2pi, por pi r cuadrado, que es el área pues de una circunferencia, de pi r cuadrado, de pi r cuadrado, digamos, por el grosor, que en este caso es por el grosor, que sería pues la altura, que traduciría algo así como pi veces la función f de x evaluada en y al cuadrado por el grosor, que en este caso estaría dado por delta de x. Al hacer eso, pues entonces obtendremos que el volumen será una aproximación de la suma de los volúmenes. Es como ir partiendo o cubriendo, digamos, la región a través como de discos pequeños. Entonces nos va a quedar que entonces el volumen va a ser una aproximación de esa suma de los volúmenes y décimos, que entonces pues nos va a quedar como pi veces
pues esa es f de x sub i al cuadrado por delta de x sub i. ¿Qué es lo que pasa? Pues ya como lo tenemos ahí, pues podríamos refinar la partición y considerar el límite cuando n tiende a infinito. Al considerar el límite cuando n tiende a infinito de estos volúmenes y décimos, pues obviamente ya sabemos que la suma se nos va a transformar y tendríamos que pasar de esta suma discreta a una suma discontinua. Entonces obviamente este delta de x, que sería el que se estaría presentando en la suma discreta, pues va a pasar a ser nuestro diferencial. El pi claramente se mantiene, estaríamos sumando la función al cuadrado. Si ya no estaríamos sumando desde 1 hasta n, sino estaríamos mencionando que la suma continua estaría realizándose desde a hasta b, obteniendo así que el volumen estará dado por pi veces la integral desde a hasta b de la función al cuadrado. Entonces esta es la fórmula que rige el volumen de los sólidos de revolución a rotar con relación al eje x. Entonces hasta acá este primer video, nos vemos en el próximo.